Escuchas Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Eugenio Tironi, sociólogo. Podría decir una lista larguísima sobre ti, sobre todos tus cargos, pero yo creo que tú sigues siendo un sociólogo de corazón y agudo. Hemos dado una larga vuelta, Eugenio, 4 años, que arranca con un estallido social, que encuentra una salida institucional, que transita hacia una discusión de un texto constitucional que es rechazado, un nuevo texto constitucional que es rechazado, ¿y ahora qué? Bueno, me comparto contigo que esto parte en el estallido social. Yo creo que es una cuestión que habría que convenir. O sea, y un estallido social que no es efecto de fuerza alienígena, no es efecto de una conspiración de octubrista, no es efecto de una invasión venezolana, sino de factores culturales, sociales que estaban escondidos y se destaparon para sorpresa de todos nosotros. Y en ese sentido, yo diría, es muy difícil mirar el futuro si no terminamos de comprender lo que fue esa erupción volcánica, que por lo demás no solamente fue chilena, a veces tendemos a ser muy provincianos. A mirarnos el Esto ombligo. fue Perú, fue Colombia, fue México en menor medida, el mismo año. Está muy bien ilustrado en el libro de Carlos Granés, del libro americano. Entonces, algo pasó allí que nos conmocionó a todos, que le dimos una salida por el camino constitucional. ¿Por qué lo hicimos otro misterio? Cuando es obvio que no era esa la demanda. Porque no habían alternativas quizás sobre la mesa. Porque yo creo que ahí juega, como siempre, el peso de los intelectuales, de las narrativas, digamos así. Pero los intelectuales, Eugenio, ¿no han estado un poco al debe? Y lo digo de lado y lado. ¿En qué sentido? Sí, se escribió mucho sobre el estallido, pero en rigor, el diagnóstico de la izquierda respecto de que ese era un camino y si había una agenda multicultural fue rechazada por la ciudadanía y de una manera bien radical. Y también el mundo intelectual o personas de la derecha tenían un diagnóstico de que Chile en realidad seguía siendo el que era y quizá era una mirada más conservadora y también fue rechazado. Entonces uno se pregunta, bueno, aquí el problema del diagnóstico del país en el que estamos sigue abierto. Totalmente. Lo que digo que había, la importancia de los intelectuales es que frente al estallido, que era un misterio, se instaló inmediatamente la noción para salir, lo que hay detrás de esta convulsión es la demanda por una nueva constitución y esto se va a el antídoto contra esta epidemia que está quebrando el orden social y va a terminar con nuestra democracia, es una nueva constitución. Eso estaba constituido. Eso fue un poco el Anula tu voto, Asamblea Constituyente, sí, Fernando Atria, Javier Apará, Michelle Bachelet. Esto se había, y en general venía la rueda. 2011. Eso estaba constituido. Y por lo tanto, nos fuimos todos por ahí. En lugar de irnos, por ejemplo, a un pacto social, que fue la primera reacción frente al estallido, de Renovación Nacional, del propio gobierno, el propio Piñera aceptó, del encuentro que tuvo Piñera con los partidos. Los empresarios en su minuto. Los empresarios en ese momento. Pero al final se canalizó por acá. Yo creo que efectivamente ese fue un error, pero eso es lo que uno dice con el diario del lunes. Ahora, efectivamente tenemos que volver al estallido, lamentablemente, porque ese es el punto de partida. Tenemos que volver a revisar. La derecha cometió yo no diría un error, sino que ha tenido una ceguera muy grande porque como que se ha dedicado más bien primero a negar el estallido o suponer que fue una invención de los octubristas y que es algo que tenemos que borrar y regresar al país de antes. O sea, es la tesis del oasis de Piñera. O sea, este país era perfecto hasta que unos desalmados incendiaron los metros el 18 de octubre del 19. Y eso no es así, porque ese fenómeno del estallido todos sabemos, y es cuestión de ser mínimamente honesto para entender de que esto no surge del Partido Comunista, no surge del Frente Amplio, surge de fuerzas que todavía no sabemos comprender.
¿ah? Y que es muy parecido a lo que ocurrió en otras partes del mundo, ¿no? Entonces tú dices, la derecha no supo entender y sigue negada. La derecha todavía no sabe entender y se lo ha cargado un poco, el estallido se lo ha cargado a la izquierda, incluso hizo toda esta campaña a favor contra el estallido, así como él sí hizo la campaña contra la UP el año 88. Y la izquierda... Eso te iba a preguntar. ¿Y la izquierda? Creyó que el estallido, que el antídoto contra el estallido era el proceso constitucional, logró imponer esa idea y el resultado lo conocimos el domingo, en que nos quedamos con la misma constitución que teníamos porque la gente no vio que por ahí iba la salida y hoy día hasta los propios abogados constitucionalistas dicen en verdad por ahí no iba la idea. Ya. Después de habernos emborrachado con sus teorías durante 4 años. Volvimos al punto inicial, pero en ese punto inicial hoy día sí, lo que sí se va a mover es el mapa político. Quizás no se mueve el diagnóstico país, pero sí. Pero volvimos distintos, si 4 años no pasan en vano. ¿Volvimos distintos? ¿En qué volvimos distintos? Volvimos distintos en que yo creo que volvimos más moderados. ¿Ya? Sí, más conservadores, valorando... Más conservadores, obviamente, con menos divergencia en la cuestión constitucional. Mucho menos. Las divergencias en el segundo plebiscito de salida eran menores que en el primer plebiscito de salida. Salimos con menos expectativa de lo que puede lograrse por la vía del cambio de las normas. Y salimos también con una democracia robustecida. O sea, hemos experimentado... Pero con una política que no tranza los acuerdos. Esa es una cuestión que llama la atención en estas horas, digamos, de que estamos hablando. Pero yo quiero pensar que este es un shock postelectoral. Son esas convulsiones que se producen después de un shock muy fuerte. Porque aquí, curiosamente, la derecha, y también yo agregaría al mundo empresarial, se hizo muchas esperanzas de replicar su enorme victoria con el rechazo el 4 de septiembre del 22. Entonces quedó bastante sin conducta ante esta derrota y todavía la están procesando. Yo esperaría que yo sería paciente, yo dejaría el agua correr y que hagan el duelo. A veces los duelos parten con estas señales un poquito nerviosas, pero yo diría que la derecha tendría que abrirse y el gobierno también tendría que abrirse a un acuerdo que va a exigir generosidad por ambas partes. Uh-huh. Eugenio Tironi, como te decía, yo no sé si podemos hablar en el Chile de hoy de una reconfiguración política, porque la verdad es que todo parece ser muy circunstancial y se va moviendo muy rápido. Menos cuando el plebiscito del domingo nos dio los mismos resultados que siguen, ¿no? Por eso, exactamente. Pero a nivel político sí podemos ver que lo que se daba por seguro que José Antonio Kast era el gran líder de la derecha, probablemente hoy, no digo que se ponga en cuestión, pero se fragiliza en el sentido que también Evelyn Matei podría sacar cuentas alegres. Uh-huh. Al frente no tenemos mucho, tenemos un gobierno que quiere tomar alguna iniciativa, pero quiero que hablemos de eso también, uh-huh, y de Michelle Bachelet como un factor. Vamos por la derecha. Vale. ¿Qué liderazgos debiera ejercer en este nuevo escenario figuras como José Antonio Kast y qué debe entender? Y en el caso de Evelyn Matei, ¿qué lecciones debe sacar y qué liderazgo Mira, yo creo que desplegar? José Antonio Kast, obviamente, que su triunfo en las elecciones de mayo del año pasado. Sí, 7 de mayo. Las elecciones de consejero, uh-huh, fue un regalo envenenado, totalmente envenenado. Él jamás habría querido tener esa mayoría y tener esa responsabilidad sobre su espalda. Yo diría que en general él fue leal con el Consejo Constitucional y respaldó lo que ahí se aprobó, pero él en su fuero interno ojalá hubiese podido estar afuera de esto, ¿no? Y de hecho se contaminó lo menos que pudo. Pasó lo más piola que podía pasar. Por ejemplo, no apareció jamás en la franja. O sea, no usó la franja con fines presidenciales. Y la segunda cosa que yo agregaría es que su conducta post derrota de la Favor fue muy republicana. Yo lo subrayo eso. Su discurso, cuando dice... no fue Trump.
llamando a su hueste al Capitolio. No fue Bolsonaro diciendo que había habido fraude. Y no quiso explicar, sino que dijo, aquí hay una derrota. Aquí hay una derrota y nosotros somos responsables. Chao. ¿Ah? Ya. No se la cargó a nadie ni nada. Yo creo que, en ese sentido, ¿cuál es mi conclusión? Kast está decidido a jugar dentro del establishment. Él ha leído bien a Vox. En España. Y que eso no es lo que él quiere hacer. Él quiere hacer lo de Meloni o de Le Pen. O eventualmente lo de Trump, que es conquistar por dentro al Partido Republicano. En este caso, conquistar por dentro a la UDI-RN. Pero no situarse al lado. No un outsider. No es un outsider. Los outsiders se lo dejará a Kaiser, que seguramente está asociando con ser el nuevo Milei, con apoyo de algunos empresarios medio exóticos. Pero yo creo que Kaiser está decidido a jugar adentro. Ahora, él es un jugador rudo. ¿Sí? Rudo. ¿Es realmente rudo? ¿Por qué es tan rudo? No, rudo en sentido bueno, como... Porque tiene convicción. Porque tiene convicción. Y voluntad de poder. Y tiene voluntad de poder y tiene una organización muy sólida detrás y tiene un caudal de votos que hace la diferencia entre si gana o no gana un alcalde, gana o no gana un consejero. ¿Y Matei? Porque Matei podríamos decir es más transversal, pero no tiene esa fuerza política de sus partidos porque realmente no tiene un partido con una ascendencia como la que tiene Kast con Republicano. Tiene a la UDI, pero no es la líder. Matei también está en buena posición, tiene la gran ventaja que es mujer y se vio que el género importa, de que se ha constituido curiosamente en Chile una base electoral de mujeres bajo 35 años que determina las elecciones en Chile. O sea, es curioso, no tenemos paridad en esta Constitución que ratificamos el domingo, pero tenemos que las fuerzas políticas tienen que tener en cuenta esta variable como variable clave. Clave. Sí. Entonces, Matei tiene esa ventaja, es más transversal. Ella, de cierto modo, ha coqueteado ya con el electorado de la Concertación. Tiene la gestión alcaldicia que le da una visibilidad muy adecuada. Tiene todo a su favor, en ese sentido. Tiene varias cosas a su favor. Cosas a su favor. Pero o sea, yo con todo lo pro-establishment que veo acá, no me lo imagino en una primaria con Matei. Ya. Él va a ir... por la propia. Por la propia. Y por lo tanto, aquí una cuestión fundamental a mirar es esa contienda Matei-Kast y quien pasa la segunda vuelta. Bien. Crucemos el río. Con toda la centro izquierda con los dedos cruzados para que sea Kast que pase la segunda vuelta. Por eso, crucemos ese río. Para una izquierda, una centro izquierda que logra el gobierno, para una generación nueva que se instaló en el poder y todo esto que ya sabemos, bueno, hoy día respira, como decías tú, respira porque finalmente no ganó el a favor, pero no tiene candidatas, o sea, tiene posibles candidatas como Camila Toao, Camila Vallejo, pero no tiene candidatos hoy día que puedan inspirar o instalarse o posicionarse en algún lugar. Quizás Michelle Bachelet. ¿Te parece que hoy día Michelle Bachelet se puede convertir en un factor? A propósito de lo que tú dices, de que el electorado femenino, al que ella le habló en esta pasada, es sumamente gravitante y un nuevo clivaje a mirar. Sí, yo creo que Michelle Bachelet no... Ella está muy cómoda con esta condición de Queenmaker, podríamos decir, porque siempre se habla de Kingmakers, pero ella sería Queenmaker. Y lo puede ejercer muy bien y con mucha libertad, porque no es candidata y porque está totalmente fuera de su horizonte. Si comenzaras a insinuar siquiera o a pensarlo, incluso en sus sueños, en sus pesadillas, no tendría la libertad que hoy día tiene y que tuvo pública y privadamente en esta campaña de la en contra. Entonces yo tengo la impresión que se va a quedar ahí, que es más o menos parecido a la situación de Boric, que nosotros de pronto se nos pasa por alto, que aquí en estos años surgió una fuerza media telúrica, que uno puede compararlo un poquito
con lo que representó un Allende, un Frei Montalva, un Lago después. ¿Pero a quién te refieres? ¿A Boric? A Boric. ¿Tú crees que Boric tiene el talante político de figuras como las que tú mencionas? Sí, completamente. O sea, ha mostrado una capacidad, una flexibilidad, un pragmatismo, un talento para gestar coaliciones, o por lo menos para expandir coaliciones. Ya, pero Eugenio, para ponerlo también en perspectiva, el presidente Gabriel Boric no goza de una gran salud ni mayoritaria. Pero en un contexto como el que ha vivido, mantener este 32, 33% de popularidad. No deja de ser, dices tú. Y yo creo que esta adhesión de las mujeres que hemos visto al mundo de centro-izquierda. Y los jóvenes. Y con los jóvenes tiene bastante que ver con él y con su talante, digamos. No con su discurso, con su talante, con su actitud. Entonces yo creo que... Y él también va a ser, él va a ser un kingmaker. Tenemos una queenmaker y un kingmaker. Ya sea, que sería madre e hijo, pero juntos son una dupla poderosa, dices tú. Poderosa. O sea, en el fondo tú dices, Boric, Bachelet, bebé, serían una suerte de gestores de movimientos telúricos en el mundo de la centroizquierda. Y además hay otro factor que es muy importante que yo tendría en cuenta, y que no sé si así como en torno al rechazo de septiembre, la derecha ha querido constituir una nueva coalición con los amarillos y los demócratas. En torno en contra ahora se creó una suerte de coalición afectiva, se restableció el afecto entre la centroizquierda en el poder, o sea, PC, Frente Amplio, socialismo democrático y la democracia cristiana. Claro, la DC vuelve. Digamos. Vuelve, digamos, tiene el pacto municipal. Esperando, digamos, ser cortejado, ¿no? Todavía por este mundo de izquierda que lo ninguneó bastante. Sí, pero también ella ha pedido, un poco parece que no la molesten demasiado, que quiere hacer su propio camino, pero evidentemente que estamos a puertas de una nueva mayoría, que de hecho se materializó en el en contra. Ahí se creó con la Carolina Leitao como vocera principal, como ancla. Ahí se creó con un acuerdo municipal. Ahí está creando, de todo esto va a salir una candidatura. ¿Tú crees que en ese sentido, cuando me dijiste esto va Vallejo, Bachelet, yo agregaría Orrego. Lo incluyes. Sí. Orrego, que es muy parecido en liderazgo a Carolina Leitao. Es algo de ahí de un sello nuevo. Absolutamente. Ya, pones ahí un nuevo candidato, con hambre además. Sí, claro. Y con manejo del Estado y conociendo el aparato público. Sí, con una muy buena performance como gobernador. Por tanto, o sea, tú ves a la centroizquierda o a la izquierda reviviendo. Sí, yo creo que ese es el gran significado del domingo 17. Tú pones el punto sobre Gabriel Boric, es una figura que me sorprende porque del mundo intelectual de la izquierda, pero también de sectores de derecha, es una figura que siempre como que distingue fuera del gobierno, la evalúan como distante. Primero, yo no sé si los gobiernos tú puedes disociar al presidente de sus coaliciones. Y segundo, no entra en sus 2 años que le quedan en una suerte como de pato cojo. No, digamos, es que 2 años que le quedan en la mitad del mandato. En la mitad, por eso digo, y eso es lo peligroso. Yo creo que eso va a estar muy determinado por lo que pase en estos próximos 6 meses, o sea, antes que se inicie la campaña municipal. Y esto va a depender mucho de si es capaz de tejer algunos acuerdos en estas próximas semanas, lo cual yo diría no se puede hacer por la vía de emplazar al otro, llega a acuerdo conmigo, sino a través de, no sé, de las capacidades negociadoras que han mostrado personas como el ministro Elizalde en su condición de presidente del Senado. Yo pondría eso en marcha y busquemos un acuerdo que sea del tipo el 17 de diciembre, que sea malo pero no pésimo para todos. Esa sería ser la máxima,
para usar la frase de la presidenta de Chile. Busquemos un acuerdo malo para todos, pero que no sea pésimo para nadie. Ya. O sea, en pensiones, crecimiento, impuestos, salud, seguridad. Y seguridad es que eso quedó avanzando. Ya. Ahora, pero eso ya implica para Gabriel Boric renunciar casi a todas sus banderas. Es decir, él y su generación llegan, más allá de la superioridad moral y todo, en lo de fondo es que la concertación en la que tú creciste, habitaste y formaste se conformó demasiado con lo menos malo. Y transaron demasiado. Ese en el fondo es la crítica más de fondo del Frente Amplio. No solo diferenciarse porque tenían más valores o más virtudes, o eran más jóvenes y más guapos. No. Era porque consideraban que tu generación, durante la transición política, entregó demasiado la oreja. Ellos tendrían que volver a hacer lo mismo. Pero ellos podrán decir ante el juicio de la historia o el juicio divino, ante San Pedro, van a poder decir, lo intentamos y perdimos. No digamos ni siquiera que fracasamos. Bueno, perdimos. Y perdimos no porque hubo una fuerza externa imbatible que nos derrotó, como podría haber sido el bloqueo americano, o la CIA, o la Fuerza Armada y Pinochet. No, aquí fue la gente que asistió a las urnas y dijo que no a nuestra oferta. Y ante eso lo que hicimos no fue taimarnos, no fue hacer trampa, no fue encastillarnos en nuestra ideología, no fue ni siquiera ir al martirio, ni suicidarnos para salvarnos ante la historia y dejar a los otros con el muerto. Nosotros hicimos el cambio. Nosotros nos desgarramos, nosotros nos amputamos, nosotros cambiamos. E incluso lo hicimos sin dejar a nadie abajo. Ya. Y yo creo que eso es lo que puede decir Boric. Ya, o sea, esa sería su nueva narrativa. Yo creo que debería ser. O sea, él está gestando una nueva gran alianza, así como un Allende fue capaz de gestar la Unidad Popular. Durante años y años y años dedicó su vida a gestar esa alianza. Yo creo que Boric, en ese sentido también podría ser parecida a la figura de Elwin, pero la de Elwin era menos carismática. Pero está gestando una nueva alianza que no es solamente política, es también cultural. Ya. Obviamente muchísimo más moderada de la que planteó originalmente. Ya, esa narrativa que tú haces de la nueva generación es una narrativa muy atractiva, ¿no? Y que quizás va en línea con un Gabriel Boric. No diría la nueva generación, diría, de la intergeneración. Exactamente, pero en el fondo también va en línea con este presidente que tiene para muchos la virtud y para otros ya es como un reiterado defecto de aceptar sus errores y avanzar y retroceder. Pero mi pregunta acá es que finalmente esa es la gran narrativa, pero para que todo esto funcione tú requieres que el mundo político, esa política no chica, pero de la mesa y de las cartas también funcione. Y lo que hoy día vemos es que las dos coaliciones del gobierno no se han ido enamorando una de otra, sino que más bien cada vez se tensiona más este matrimonio obligado. A ver, dos cosas. Yo creo que es bien importante esta defensa que puede parecer porfiada por parte de Boric a Carlos Montes, al ministro de Vivienda. ¿Ya? Esa es simbólicamente muy importante. ¿Por qué? Porque es la nueva generación diciendo, miren, yo estoy dispuesto a ser leal con la vieja. Así como Carlos Montes, los viejos, fueron leales conmigo. O sea, esta es devolver la mano. O sea, esto está creando un pacto imborrable. Si Boric se defiende a Montes, como Montes puso sobre su sombra a Boric, esto es una alianza imborrable. Lo segundo, lo preocupante, si tú quieres, para poner en las partes negras, es que esta nueva alianza que se está gestando, que todavía está a borbotones, lleno de ripio, depende demasiado de Boric. Mucho más, un poco como pasaba López con Allende, quiero decir.
y que no pasaba tan claramente para nada en la concertación, ni con Lagos, ni con Elwin, ni menos con Frey, y tan menos aún con Bachelet. Esto depende mucho de Boric, ¿no? Ese es un problema. O sea, Boric debería estar buscando quiénes son sus lugartenientes, porque ya no está Jackson, ya no está Crispi, ¿quiénes van a ser los puentes? Sus nuevos apóstoles, ¿eh? Y algo más me decías tú. En el sentido, bueno, creo que esto está aún por madurar. Por fraguarse, claro. Por fraguar. Estos son los pero primeros yo tendría muy presente haría un seguimiento a la figura de Boric. Otro me decía un periodista que me encanta hablar con, a veces me dicen que los invento, a veces los invento, pero otras veces son verdad. Un catalán ¿Ya? Que está radicado en Argentina, para un canal de Cataluña, que siempre me viene a ver. Además, ellos se juntan, todos se quedan en un hotel por ahí, y entonces crean una comunidad con brasileños, argentinos. Entonces, están todos ahí, me decían, está muy impresionado de ver a Boric. Oye, pero este otro tipo, con otro desplante, físicamente distinto. Es otra. Una mirada más que viene. Sí. Bueno, estamos ahí en esos despuntes. Eugenio también voló el tiempo. Interesantísimo. No cabe duda que más allá de las cuentas políticas, se abre un nuevo momento. Y eso es interesante de ver. No puede que nos hayamos quedado congelados en la vuelta en una parte, pero también se abre un nuevo momento. Y eso tiene una gracia. Sí. No, y una cosa que te quería agregar antes. Yo creo que la derecha, por ejemplo, un Macaya, yo creo que están viendo en Boric una amenaza futura muy, muy grande, Y hay de pronto están obnubilados por la idea que a este tren hay que pararlo ahora. Si no, no lo paramos más. O sea, también está en curso una disputa generacional por el futuro. Pero ya por los próximos 30 años. Exacto. O sea, si no, mira, hagamos tripa el corazón, no lleguemos a ningún acuerdo, bajemos la popularidad, eventualmente perdamos la presidencial, pero destruyamos a este monstruo. Porque si no, este monstruo nos va a pasar por encima por muchos años. Yo tengo la impresión de que hay algo de eso en todo lo que estamos viviendo. Eugenio Tironi, un gustazo como siempre, muy entretenido también. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Claudia. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.